Abordar en pocas líneas el proceso evolutivo de las producciones loceras de las Islas Canarias es si acaso una pretensión muy arriesgada por nuestra parte. Aún así queremos realizar una serie de reflexiones y consideraciones sobre las transformaciones que éstas han experimentado, intentando en todo momento que nuestra posición sea clara y sencilla. Como punto de partida y al referirnos a un contexto archipelágico, en cada una de las islas hay particularidades propias que parten de las especificidades de cada uno de los alfarios o lugares de producción. En el estudio de la alfarería en Canarias se han establecido dos periodos claramente diferenciados. Una primera fase para las producciones de cerámicas aborígenes o indígenas y una segunda para las producciones populares o tradicionales. Establecemos como nexo entre ambas fases la conquista y el posterior proceso de colonización europea iniciado a principios del siglo XV. Este planteamiento ha producido que las investigaciones se hayan intensificado en las cerámicas arqueológicas, siendo menos frecuentes las elaboradas sobre las cerámicas posteriores. No obstante, lo consideramos como un proceso evolutivo continuo, en el cual, debido a causas internas y externas, han sufrido numerosas transformaciones. El inicio de las producciones comienza con las primeras poblaciones que se establecieron en cada una de las islas, provenientes del continente africano. Dichas poblaciones son portadoras de técnicas y trabajo propia y de modelos de vasijas aprendidas en sus lugares de procedencia, teniéndose que adaptar a los nuevos territorios insulares. Esto supuso que los conocimientos que portaban de origen se ajustaron sobre todo a las materias primas que tuvieron que descubrir y conocer, cuestión que conlleva un tiempo de aprendizaje. Es por ello, posiblemente, este proceso adaptativo conllevó una involución con respecto a los conocimientos practicados en sus zonas originarias. Una vez superado este primer periodo de adaptación, fueron desarrollándose cerámicas para cubrir todas las necesidades cotidianas de las sociedades insulares, tanto desde el punto de vista material como espiritual. Este proceso evolutivo insular se vio alterado en las islas que sufrieron una nueva llegada de población externa, pudiendo introducir nuevas técnicas de elaboración, nuevas formas y distintos motivos decorativos. Este aspecto se ha visto con más evidencia en el estudio de las cerámicas de La Palma y de Gran Canaria. Sin entrar en una descripción y análisis morfológico y evolución de las cerámicas indígenas, queremos nombrar a grandes rasgos algunas diferencias y paralelismos entre las cerámicas aborígenes de cada una de las islas. Como nexo entre todas las islas hay dos aspectos comunes, que ha sido un trabajo desarrollado eminentemente por mujeres y que las cerámicas se elaboraban totalmente a mano, sin uso del torno. La técnica básica era el ahuecado y estirado de una pella de barro hasta conseguir la forma deseada, combinando en algunos casos con el añadido de bollos o churros de barro, o bien porciones de barro sobre todo sobre lo ya construido, que con posterioridad eran estirados. No obstante, no podemos descartar otros posibles sistemas de construcción, como pueden ser la fabricación de fondos sobre superficies rígidas y sólidas. También pueden ser fondos de piezas rotas o bien huecos excavados en el mismo suelo, que nos sirven para la elaboración de fondos, sobre los cuales vamos a levantar las paredes. Estos sistemas hasta el momento no se han podido comprobar por parte del mundo de la arqueología, pero tampoco podemos descartar que en algún momento del pasado pues, estos sistemas se pudieron haber utilizado, sobre todo teniendo en cuenta el contexto cercano del continente africano, donde estos sistemas los podemos ver en muchos lugares, ¿no? Una vez acabado el levantado de las paredes de las piezas, estas eran alisadas con diferentes métodos y diferentes intensidades. Se añadían las asas, pitorros y elementos de suspensión y se retiraban los excesos de barro. A continuación se procedía a la decoración en el caso que la llevara, dejándola secar para un posterior guisado. Estos procesos que hemos descrito de forma muy resumida generó en que cada una de las islas una cerámica totalmente diferente, no solo en cuanto a su morfología, decoraciones, sino también en el procesado de los barros y por lo tanto en el desarrollo tecnológico. Una vez se hayan sistematizado la evolución de las cerámicas indígenas y conozcamos las producciones más cercanas al siglo XV, esto nos puede permitir un punto de partida para el estudio de las cerámicas populares, ¿no? En este sentido, queremos hacer hincapié que en los últimos años se están realizando numerosos trabajos de investigación para conocer las cerámicas que se elaboraron en periodos más cercanos a la conquista y poderlas comparar con aquellas cerámicas que se empezaron a elaborar con posterioridad, y así poder determinar en qué medida el conocimiento indígena pudo influenciar en las cerámicas posteriores y por otro lado en qué medida también los colonos y las poblaciones llegadas a las islas
pudieron también tener influencia en las producciones que se comenzaron a realizar con posterioridad, ¿no? Por supuesto, hasta es evidente que el conocimiento de los indígenas pudo influenciar en las producciones posteriores, pero no sabemos hasta qué punto este conocimiento estaba presente en las posteriores producciones, ¿no? Teniendo en cuenta, como ya he dicho con anterioridad, que bueno, el proceso de conquista y colonización de cada una de las islas fue diferente, y por otro lado también la base del conocimiento, la estructura cerámica de los indígenas en cada una de las islas también era totalmente diferente, con lo cual estamos un poco en ese debate, ¿no? En qué medida y sobre todo eso, qué aportaciones pudo haber de la población indígena en las nuevas producciones y separarlas o ver en qué medida los colonos pudieron influenciar en la conformación de los talleres o los sitios de producción que con posterioridad a la conquista se fueron desarrollando, ¿no? Es indudable que la conquista apoyó el proceso de colonización que sufrieron las islas durante el siglo XV, colapsaron las producciones de cerámica de la población indígena en cuanto al desarrollo de sus formas y las estructuras operativas. Pero sobrevivieron estas y cómo estas intervinieron en la génesis de los nuevos talleres o los alfares que se generaron con posterioridad. Es un poco, como ya he dicho anteriormente, una de las preguntas que en este momento se está realizando un poco la comunidad científica que trabaja en el mundo de la cerámica, ¿no? Con la colonización se produjo la llegada de población europea, morisca y subsahariana, esta última a través del proceso de la esclavitud, ¿no? Las cuales pudieron intervenir en las producciones cerámicas que se desarrollaron para abastecer la nueva sociedad mestiza que se estaba generando en las islas, ¿no? Se ha acuñado como cerámica en transición a la loza que se elaboró tras la conquista y que pudiera proceder elementos o vestigios indígenas, a la vez que se iban introduciendo nuevas características, debido a las influencias externas y al nuevo modelo de sociedad que se estaba gestando, entendiendo que en ella hay cambios en los tipos de pastas, nuevos tratamientos y nuevas formas, ¿no? Y que ésta fue evolucionando hasta conformar la cerámica que conocemos como cerámica popular o tradicional. Creemos que esta loza por el momento no está bien definida y que en ella se suele incluir toda aquella que no parece más antigua, ¿no? Por lo que no se puede catalogar como indígena ni tampoco la reconocemos como tradicional. No son muchas las noticias documentales sobre esta primera época en cuanto a las producciones cerámicas de las islas, siendo los principales referencias escritas sobre tinajeros, cantareros, forneros, olleros, de los cuales no sabemos con total exactitud los métodos de producción, pudiendo usar el sistema de urdido combinado con el torno a mano o lento para acabar las vasijas, ¿no? Hay numerosas citas documentales de principios del siglo XVI, sobre todo para la isla de Tenerife y Gran Canaria, en los cuales pues, se nombra una serie de olleros, tinajeros y gente que posiblemente empezó a desarrollar producciones cerámicas en las islas, ¿no? o en estas islas, ¿no? Sin poder determinar hasta el momento pues, en qué medida desarrollaron su actividad, su actividad productiva, ¿no? A la vez que también tenemos numerosas noticias sobre, por supuesto, tejeros, gente que hace ladrillos y demás, que un poco se dedican a esta otra parte del trabajo del barro, ¿no? No obstante, en la actualidad pues, se están otra vez revisando todos los documentos antiguos y ver si para poder determinar con exactitud, pues bueno, en qué medida estas producciones pudieron establecerse y perdurar en el tiempo, ¿no? La presencia de estos tipos de producciones, aunque no sabemos con extensión en el tiempo, posiblemente dejaron algún tipo de impronta en las nuevas producciones insulares. Con ello nos referimos a las producciones, referimos a la introducción del horno para guisar, el sistema de urdido como método de elaboración, el pisado del barro, las mezclas de barro, el uso del desgrasante como práctica generalizada, etc., ¿no? O sea, hay una serie de elementos que ya conocemos o que ya tenemos en la cerámica tradicional, que desconocemos si se fueron prácticas de la cerámica indígena, con lo cual pues, tenemos un poco la predicción de que fueron introducidos por los colonos, ¿no? Además de estos obradores, es notoria la noticia sobre las ollas canarias en un testamento de 1571 que hace referencia a la ollería para la isla de Gran Canaria, ¿no? O sea, hay una serie de datos que ya nos dice que a principios del siglo XVI ya tenemos producciones de ollas en las islas, ¿no?
También hay otro dato para Tenerife, en 1512, si no recuerdo mal, un testamento donde aparece una mujer que dice en Candelaria la ollera, ¿no? Que de alguna manera también ya nos dice que posiblemente su oficio era hacer ollas, ¿no? Y es significativo en este momento que, bueno, que el hecho que también que sea mujer, ¿no? Ya que por los estudiosos en cuanto a la demografía de los colonos, pues nos determinan de que en este primer momento pues fueron fundamentalmente hombres los que llegaron de fuera, ¿no? A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se nombran la mayoría de los alfares tradicionales, ¿no? Tenemos un periodo de prácticamente 200 años donde las noticias en cuanto a las producciones ya en cada una de las islas es bastante escasa, ¿no? Se nombra, si se nombra en testamentos, en documentos de escribanía, pues que sí hay bernegales, hay tallas, hay ollas, pero realmente los lugares de producción no se nombran, siendo, como ya dije, a principios del 18, donde ya aparecen los lugares de producción, ¿no? En el caso de Tenerife ya tenemos las noticias de Candelaria, en Gran Canaria la Atalaya, en los cuales pues ya podemos considerar que ya hay unos lugares de producción, ¿no? Pero es fundamentalmente a finales del siglo XVIII cuando ya nos aparecen los primeros listados de lugares de producción, ¿no? En el caso de Tenerife, en el caso de Gran Canaria, donde ya hay una serie de talleres, ¿no? Voy a un poco a nombrar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, para Isla del Hierro conocemos el Alfar de Valverde, el lugar de producción en la capital de la isla. Incluso en la Isla del Hierro se daba la característica también de que las loceras o las loceras o loceras de Valverde se trasladaban a diferentes puntos de la isla en determinadas épocas del año a producir en esos lugares, ¿no? Y tenía una producción de alguna manera itinerante, ¿no? Es un dato muy interesante, ¿no? En el caso de Fuerteventura tenemos el Valle Santinel, los Llanos de la Concepción, en Betancuria y también en Paja, ¿no? Para esta isla, pues los datos también son posiblemente de finales del siglo XVIII, ¿no? En Gran Canaria tenemos pues, la Atalaya, Olla de Pineda, Lugarejo, y de forma más esporádica también tenemos conocimiento de talleres en Moya, la de San Nicolás, Santa Lucía, en Arucas, en la Aldea, en Montaña de Guía, la Cruz de Majadilla en Guía también. Para allá es La Gomera, los datos más antiguos los tenemos en el Pago o en el barrio del Cabo, en Agulo, en la Lajeró y en el Cercado. En la isla de Las Palmas, Santo Cruz de Las Palmas, Rellenos de Idaño. Para Lanzarote tenemos el taller, el lugar de producción que conocemos como El Mojón, que es un barrio de Teguise, y también con posterioridad Muñique, también en la isla de Lanzarote, ¿no? Y en Tenerife es quizás la isla donde más lugares de producción podemos documentar, ¿no? Tenemos Candelaria, Arico, El Rosario, la zona de La Guancha, La Victoria, Santa Úrsula, Arguayo, San Miguel, San Andrés y algunos otros lugares como puede ser Ico el Alto, tenemos el Realejo, donde tenemos Fasnia, donde tenemos una serie de talleres más temporales, pero que no podemos determinar el tiempo y la durabilidad de estos talleres, ¿no? De todas maneras, los datos que nos aparecen en la documentación también sabemos que, bueno, pues tenemos la certeza que son talleres, pero también tenemos muchos otros lugares que posiblemente nunca fueron documentados y también pudieron tener producciones de cerámica más esporádica, ¿no? Otros factores que consideramos importantes en la gestación y desarrollo de la posterior loza tradicional fueron la importación de loza, la migración interinsulares y la exportación de loza, tanto en las islas como hacia el exterior. Este es un tema muy interesante, ya que las producciones insulares no solamente cubrieron las necesidades de cada una de las islas, sino que también hubo intercambio o exportación de loza entre las islas y fuera de estas, ¿no? Es significativo las exportaciones de bernegales desde Tenerife a La Habana, a Puerto Rico, a Argentina, o sea que una serie de piezas, o bernegales en este caso, fueron cerámicas que se exportaban con bastante cantidad, sobre todo en el siglo XIX, ¿no?
La importación de losa del exterior sirvió no solo para proveer de objetos de barro a las familias más acomodadas, industrias, etc., sino como inspiración para las loseras. Estas copiaron, adaptaron, interpretaron muchas de las formas importadas, haciéndolas suyas, introduciéndolas en las tipologías de sus alfares. Las formas cerámicas de las islas han evolucionado en muchos casos a la vez que se han introduciendo nuevas cerámicas desde el exterior. Desde el principio, desde el comienzo de la conquista, pues la llegada de cerámica fina, de cerámica sobre todo de Portugal, pues para abastecer las nuevas actividades económicas y a los nuevos pobladores, fue también un punto de inspiración para las producciones insulares, ¿no? Que se copiaron, se adoptaron todas esas cerámicas que venían de fuera, pues, desde los lebrillos de sangrar, las tallas, las mismas ollas, los botijos, o sea que todo ese tipo de piezas que llegaron a las islas importadas, muchos de ellos fueron interpretadas y adoptadas en los talleres de cada una de las islas, ¿no? Y esas piezas, pues, si tuvieron éxito comercial, pues fueron introducidas dentro de lo que es la tipología de cada uno de los alfares. De hecho, vemos muchas piezas que son, bueno, copias o interpretaciones muy claras de esas otras cerámicas que tenemos documentadas que llegaron a las islas, ¿no? La emigración interinsular y su influencia en las producciones loseras es otro factor a tener en cuenta. Durante la conquista y en los años siguientes, el traslado forzoso de aborígenes entre una y otras islas pudo traspasar conocimientos entre ellas. Como un ejemplo, se puede citar la presencia de una pieza clara de influencia indígena gomera que se ha documentado en el yacimiento de la cueva pintada de Galda. Y esta está datada a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI. Sin duda ninguna, pues el trasvase de piezas entre unas islas y otras de alguna manera también pudo hacer que estas piezas sirvieran de base para el desarrollo en otros talleres, ¿no? De hecho, bueno, actualmente vemos piezas en cualquier isla que sabemos que su lugar de producción es otra, ¿no? Aunque es difícil determinar la influencia que pueden tener, a no ser que en las próximas intervenciones se pudieran localizar elementos atribuidos a las cerámicas indígenas de una isla que se hayan reproducido en alguna otra. Esta situación no siempre se pudo dar por calamidades o hambrunas externas, sino también influido por el auge y desarrollo de alguna zona o isla, o por la necesidad de abrir nuevos mercados. Por ejemplo, se ha comprobado que los habitantes de la talla de Santa Brida, fundadores de los talleres de Tunte, Valle de Pineda, La Aldea, Santa Lucía de Tinajana y posiblemente Lugarejo y en Moya. Otro dato muy significativo y que en la actualidad tenemos en estudio es la presencia de los majoreros entre las familias y las propias loseras de la isla de Tenerife durante el siglo XVIII, sin poder determinar por el momento si la práctica de oficio del barro fue adquirido en la isla de origen o bien se sumaron al oficio que estaba en expansión. Con esto queremos decir que hemos podido determinar en los últimos años pues, la presencia de mujeres nacidas en este caso en la isla de Fuerteventura que tienen una actividad productiva en Tenerife, ¿no? Entonces nos entra la duda, ¿vinieron con el oficio ya aprendido de la isla matriz o bien se sumaron en este caso en San Andrés, que es un lugar de producción de Tenerife, a una actividad que ya estaba iniciada, ¿no? Entonces, bueno, esto por el momento no podemos determinar, a no ser que podemos localizar pues, datos de estas personas que podamos decir que tuvieron la producción en su isla de origen, ¿no? Pero es significativo, sobre todo, y repito, que hay muchas mujeres de la isla de Fuerteventura que mantienen su actividad losera en Tenerife, ¿no? Mientras que, por otro lado, también hay algunos datos también que atribuyen que en Gran Canaria, en la Atalaya, posiblemente hubo majoreras que trabajaron el barro, ¿no? Por último, queremos decir otro elemento importante, es la exportación como elemento revulsivo que sufrieron los alfares tradicionales durante el siglo XVIII. Esto supuso para algunos alfares como Candelaria, Tenerife, un punto de inflexión, pasado por tener censadas 69 loseras en el año 1779 a tener 173 en 1816. Es decir, que consideramos que finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX hubo un auge de los talleres, sobre todo en Tenerife, que llegó a que el número de loseras censadas aumentara considerablemente. Dicha exportación no solo se produjo entre las islas, sino que la presencia de piezas insulares en los mercados americanos fue significativo.
El comercio de piezas influyó en que se pudieran generalizar muchas formas cerámicas en los alfares insulares. Así se pudieron extender los vernegales, tallas, ahormadores, lebrillos, escudillas, asaderas, tablos de ordeño, etc., por la mayoría de ellos. Asimismo, en algunos talleres se desarrollaron piezas específicas en función de las necesidades locales. Con claro ejemplo son los cazuelos o cachuelos de vino de la atalaya, ¿no? En este punto queremos decir que bueno, el tipo de piezas que encontramos en la mayoría de los alfares de las islas son más o menos los mismos. En la mayoría se hacen vernegales, se hacen tallas, se hacen escurridores, se fabrican tostadores, lebrillos, platos, que más o menos la tipología en cuanto es muy parecida, aunque cambien las formas, pero en la mayoría de los alfares pues se hacen más o menos el mismo tipo de piezas. Posiblemente las piezas en algunos casos pudieron generarse en algún alfare de los más importantes y después progresivamente pues se fueron generalizando en otros, ¿no? Que bueno, esto lo podemos un poco ver al observar que determinadas piezas tienen unas características de acabado, formales mucho más desarrolladas en algunos alfares, mientras que en otros sí se siguen haciendo las mismas piezas, pero tiene una calidad inferior, posiblemente eso por copias o porque en este caso los alfares no tenían tanta capacidad de producción, ¿no? El relanzamiento de los alfares producidos a finales del siglo XVIII y principios del XIX hizo que algunos alfares más antiguos pervivieran hasta el siglo XX, a la vez que otros fueron desapareciendo progresivamente durante dicha centuria. Las loceras, que generalmente eran pobres o muy pobres, se veían obligadas a dejar el oficio, bien por el propio fallecimiento o bien por la merma de la venta de sus productos, viéndose obligadas a dedicarse a otra labor. Las hijas más jóvenes que ayudaban a las tareas abandonaron el oficio buscando una actividad más productiva. En la mitad del siglo XX, el oficio languidece progresivamente. Los testimonios de un pasado que consideramos muy interesante, a la vez que poco conocido, se va desvaneciendo y los centros loceros prácticamente desaparecen en los años 70. Con ello, un conocimiento ancestral que ha unido a los canarios durante muchas décadas fue desapareciendo. Como último, quisiera leer un texto de Luis Diego Cuscoy muy interesante, que a mediados del siglo XX ya pone un poco, hace hincapié en la desaparición de los alfares, ¿no? Esta alfarería viene ennoblecida por una remota tradición. Fue la mujer quien descubrió la cerámica y por lo tanto quien la fue embelleciendo a través del tiempo. De mano femenina salió toda la alfarería primitiva de Tenerife, y más de una vez me he quedado detenido en unos trozos de barro en las manos siguiendo las líneas finas y complejas de unas huellas digitales femeninas. Unas manos de mujer guanche habían dejado su rúbrica imborrable en la pulida pared de una vasija. Al otro lado de los tiempos la vasija habría quebrado. Por la ternura, la laboriosidad y el afán de una mujer se había salvado. Pero ahora no se trata de que esta tradición haya sido conservada y que por las hijas haya hecho lo que hacían las madres y las nietas, lo que hicieron las abuelas. Se trata pura y llanamente de que los alfares van a tener que cerrar sus puertas y los hornos apagar su fuego porque se les va a acabar la tierra. He dicho bien, se les va a acabar la tierra. La platanera ha invadido terrazgos y laderas. No va quedando el aire más que la osamenta rocosa de la isla. Los hoyos para las huertas va tragándose ávidamente tierra y más tierra. No importa la clase ni la calidad. Y esta tierra se va llevando la tierra que solo servía para fabricar cerámica.